Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Anochecer, aquí con su amigo Fernando Chapi Martínez como cada fin de semana. A través de Estación Lamas 96.3 FM en la región San Martín y por supuesto también en las transmisiones correspondientes a Radio Arequipa Internacional FM y a Radio Imperial 299.5 FM en Lima Sur, muy aparte por supuesto de las plataformas virtuales, entre ellas la principal, mi canal en YouTube denominado Misterio Infinito Perú, al que les invito a suscribirse si es que no lo han hecho ya. Bueno, estamos iniciando el mes de octubre, un mes que tiene distintos simbolismos, distintos significados. Por supuesto, aquí en Perú es uno de los meses en los que el fervor popular, la espiritualidad y la tradición se hacen más presentes, principalmente porque se realiza una de las más grandes manifestaciones de fe, no solo a nivel de Sudamérica o de Perú, sino a nivel mundial, a nivel del mundo, no solo católico, sino cristiano, y por último, no solo cristiano, sino de las religiones en general, como es la procesión del Señor de los Milagros, que hace que las calles, principalmente de la ciudad de Lima, adquieran un matiz diferente, un matiz morado, como los hábitos de aquellos que son fieles devotos, ¿no? Esto viene desde hace ya varios siglos y tiene una historia que muchos conocen y otros pues no, pero aún así la fe es patente. Y no solamente es algo que atañe a la ciudad de Lima, porque hay procesiones más grandes, otras más pequeñas, en las distintas ciudades e incluso pueblos de nuestro país, ¿no? En el caso de la región San Martín, por ejemplo, en Tarapoto también, y por supuesto en otros lugares como Arequipa. Pero no solamente es patrimonio de nuestro país, sino que también se realizan procesiones en honor al Señor de los Milagros en sitios tales como España, ciudades de los Estados Unidos, Argentina, Bolivia y otros puntos más. Y sí, es cierto que en esto ha jugado un especial papel, tiene una importancia el hecho de la migración de peruanos al exterior, ¿no? Que llevan sus nostalgias, sus costumbres, su fe, sus valores y sus tradiciones, y a veces logran que incluso la gente del lugar al cual llegan también adquieran interés por esto y se vuelvan en este caso fieles del Señor de los Milagros. Yo me acuerdo que en una procesión en la que estuve ahí en Lima hace unos años atrás, un poco antes en realidad de que fuera el tema este de la pandemia, con las restricciones y todo, vi delegaciones extranjeras que venían desde sus países a rendir culto al Señor de los Milagros. Una de ellas, me acuerdo mucho, eran unas personas que tenían la bandera de Bolivia y la bandera de la región de Santa Cruz, ¿no? Venían desde Santa Cruz de la Sierra a rendirle homenaje al Señor de los Milagros. Es por poner un ejemplo. Y no solamente por eso digo, se trata del tema de la migración peruana, llevando sus costumbres, sino que como esto surgió cuando lo que hoy es Hispanoamérica formaba parte de España, era un único conjunto cultural, no habían límites, pues desde ahí ya fue tan impresionante lo que ocurrió con el Señor de los Milagros que se empezó a difundir entre todos estos países. Lo mismo también, por ejemplo, con el tema de San Martín de Porres o de Santa Rosa de Lima, que no son solamente santos peruanos, sino que hay muchos grupos de fieles devotos en México, en España, incluso en las Islas Filipinas. Viene de esa época toda esta devoción, en la cual nuestro país era uno de los centros culturales y también, por supuesto, políticos y espirituales, religiosos del mundo. Y pues bueno, entonces vamos a hablar un poquito más, claro, del Señor de los Milagros, pero no es lo único que ocurrió a nivel de estos sucesos que nos interesan en octubre, porque mucho más atrás, cuando
pues todavía estábamos hablando de esos primeros siglos, ¿no? Esos primeros siglos, la denominada Edad Antigua, ocurre la conversión de Constantino el Grande, que ocurrió en octubre, un 28 de octubre del año 312 después de Cristo, evidentemente. ¿Qué es lo que pasó en esa situación? Bueno, Eusebio de Cesarea, un historiador y a la vez un erudito bíblico, un erudito cristiano de los inicios, escribe la primera biografía de Constantino poco después de que éste falleciese. Lo conocía bien y aseguraba que había escuchado esta historia de boca del mismo emperador. Resulta que, bueno, Constantino era un pagano, era devoto del denominado culto del Sol Invictus, y todo iba bien. Pero todo cambia un 28 de octubre del 312, poco antes de que él tuviera que comandar a su ejército en la batalla del puente Milvia. Resulta que él y su ejército observan una gran luz en el cielo, un misterioso objeto o quizá fenómeno atmosférico o espacial, una luz en forma de cruz sobre el sol que tenía palabras griegas que generalmente pues se traducen al latín como in hoc signo vinces, algo así se escribe y bueno, se pronunciaría in hoc signo vinces, más o menos así, ¿no? Es decir, en este signo conquistarás o en este signo vencerás. Así que, bueno, Constantino y sus hombres se quedaron sorprendidos ante este fenómeno celeste y esa noche se dice que él tiene un sueño en el que Cristo mismo, tengamos en cuenta que él no era cristiano, pero conocía de Cristo porque había muchos cristianos ya en el Imperio Romano en ese tiempo. Entonces Cristo le dice que usara la señal de la cruz contra sus enemigos en la batalla y bueno, quedó tan impresionado tanto por esa observación celeste como por el sueño que Constantino ordena que este símbolo de la cruz sea marcado en los escudos de sus soldados y cuando se desarrolla ya la batalla del puente Milvia, obtuvo una victoria sorprendente, inesperada, aplastante contra sus enemigos y él lo atribuye al Dios de los cristianos y se realiza la conversión poco después. ¿Cómo así? Porque esta batalla en realidad era ya el culmen, era digamos, ya el broche de oro de una sucesión de victorias que en realidad, bueno, fue el punto más resaltante, pero no fue el último, en el sentido de que estas continuaron hasta el 324 después de Cristo, victorias casi ininterrumpidas, y Constantino se convirtió pues en el amo y señor de todo el Imperio Romano, que decide realizar su conversión al cristianismo de manera pública, y esto es uno de los eventos de esos que transforman la historia entera de la humanidad, porque el cristianismo pasó de ser una religión perseguida, posteriormente a ser una religión tolerada y en auge, y ahora era la religión oficial del Imperio Romano, y los estados que después pues se surgieron de las ruinas de este imperio fueron los que en buena cuenta expandieron por el mundo esta fe, ¿no? Por ejemplo, lo que sería la monarquía católica, que es España, que fue pues una de las que lo difundió por la mayor parte de América, partes de África y también de Asia, ¿no? O Portugal, por supuesto. Francia también. Entonces este hecho ocurrido a raíz de lo que vio Constantino en el cielo, este objeto o luz en forma de cruz con lo que él interpretó como letras y el sueño que tuvo, son sucesos bastante extraños, pero no son los únicos de este tipo que no sabemos motivados por quién o de dónde logran cambiar la historia del ser humano. Ya si alguien dice que para bien o no, esas ya son valoraciones de cada uno, pero vamos, cambiaron la historia cambiada por una observación en los cielos y por un sueño singular. Otra cuestión singular, pero para la cual vamos a volver al presente brevemente. Fue publicado por distintos medios en la internet, sobre todo en habla inglesa, pero aquí se los tenemos. Existe un fenómeno denominado los círculos de las hadas. Dicho grosso modo, consiste en que en determinados lugares, aunque no tan determinados porque se han reportado en distintas geografías del mundo, ocurre un curioso patrón con el crecimiento de la vegetación y también de determinadas especies de hongos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa?
empiezan a crecer en círculos, como si de alguna manera pues tuvieran, no sé, algún tipo de guiado para establecer esas formas. Y se han reportado estos temas tanto en lugares desérticos como también en medio de bosques, en terrenos que tienen otras conformaciones, algunos de escasos nutrientes, pero otros que no presentan esas características. Y se han denominado círculos de hadas, porque no solo es que hayan sido observados en tiempo reciente, sino desde hace mucho, mucho atrás. Y por supuesto, lo que los lugareños, siempre los primeros en observarlo, seguramente personas muy sencillas, ganaderos, agricultores, se percataron totalmente y lo achacaron a algo ya sea feérico, es decir, los espíritus de la naturaleza, o paranormal. Y por supuesto, como había en muchos puntos la creencia de que ciertos espíritus o las hadas o las brujas, porque también se les llama círculos de brujas, realizaban sus rituales formando rondas, círculos, danzando en esas, digamos, en una especie de ronda, pues entonces se les denominó así, círculos de las hadas o círculos de las brujas. Algunos lo relacionan también al fenómeno ovni, porque es cierto que ha habido casos de supuestos avistamientos que terminan en un descenso de estas naves, que se les asume como naves de otras procedencias, que no son de origen humano ni de, digamos, hechura terrestre. Pues entonces se descubre que cuando se elevan, desaparecen, queda una huella que puede tener muchas formas en el terreno, pero el terreno queda alterado, ya sea que encuentran radiación anormalmente alta, o que la hierba o los hongos, etcétera, empiezan a manifestar ya sea mutaciones o un crecimiento anormal, ya sea que no vuelven a crecer o que crecen mucho más grandes de lo que usualmente sería. Es decir, que esto que viene, no sabemos si de otros espacios, de otros planetas o lo que fuera, pues logra alterar ese terreno, ¿no? Y también se han reportado ese tipo de cosas, hongos creciendo de forma como en círculo, plantas que pues están también en esa conformación creciendo con más fuerza que las de alrededor, o con otro color, o con otras características. Ese es el fenómeno de los círculos de las hadas, que como digo, algunos lo ligan a estas otras cuestiones más de lo extraterrestre o de lo paranormal. Pero ese no es el tema es que hace poco, hace cosa de una semana y media atrás más o menos, pues nos encontramos con que en la revista de la National Academy of Science, el investigador Emilio Guirado de la Universidad de Alicante en España, junto a su equipo, publicaron los resultados de un estudio en el que habían identificado 263 sitios de círculos, de estos denominados círculos de hadas o de brujas, en 15 países diferentes en 3 continentes. Es decir, que se trata de un fenómeno que está disperso por el mundo, no es algo exclusivo de una zona en particular. Y bueno, realizaron una serie de análisis y lograron identificar algunas similitudes entre las condiciones ambientales de estos lugares, como una cierta aridez, una temperatura parecida, escasos nutrientes en el suelo y un alto contenido de arena en los mismos. Sin embargo, también habían factores de variación entre los lugares, por lo cual lo que sugirieron era que estos círculos podían haberse formado por diferentes medios, de distintas maneras, en todos los lugares estudiados. Es decir, que el fenómeno era mucho más complejo y que aún no hay una explicación de por qué determinadas plantas u hongos de pronto empiezan a crecer como conformando círculos o rondas, que parece que por mucho tiempo más, ante la falta de explicaciones más convincentes, la cultura popular les seguirá denominando como círculos de hadas o de brujas, y uno se pregunta si en el fondo quizá podrían tener algo de verdad. Otra de esas noticias con los que abrió el mes morado, el mes de octubre, es que resulta que se produjo la 54 edición de la Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria en Houston, Texas. Y pues se han confirmado, se han anunciado determinados hallazgos astronómicos. La conclusión, vamos a empezar por ahí, es que la influencia de nuestro Sol llega mucho más allá de lo que nosotros podíamos imaginar. Nosotros tenemos la idea
de los 8 planetas del sistema solar. Después, algunos otros objetos, los transneptunianos, entre los cuales está el antiguo planeta Plutón, ahora considerado como un planeta enano, y otros mundos más. Pero en nuestro imaginario, y muchas veces desde la ciencia en realidad, nos parece que después de ese lugar está la heliopausa, el lugar donde ya casi no hay influencia de la gravedad solar, y después quizá el espacio oscuro, quizá una vastedad donde ya no se siente, digamos, la influencia de nuestro Sol, y después las demás estrellas y a otros campos de acción. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Es cierto que ya se sabía que más allá de la heliopausa se encuentra la nube de Oort, que es algo así como el lugar, como un depósito, como una zona en la que pues se forman los cometas y también desde donde vienen determinados asteroides que todavía están atrapados un poco por la gravedad del Sol, al punto que de cuando en cuando algunos de ellos vienen y tienen incluso hasta riesgo de chocar contra los planetas, incluida la Tierra. Pero más allá incluso del cinturón de Kuiper, los integrantes del equipo internacional de astrónomos se ha topado con una cuestión que no se esperaban. Resulta que han hallado evidencia de por lo menos 12 grandes objetos de tamaño planetario. O sea, imagínense, como si fueran pues mundos quizá como el nuestro o algunos de los que nos rodean, que sí están confirmados como planetas y que nunca habían sido observados hasta el momento. Si bien la detección, la confirmación de la existencia de estos objetos todavía debe al 100% darse por sentada, apuntan a la existencia de otro cinturón, no sabemos de qué tipo, o digamos un segundo cinturón de Kuiper, que está mucho más allá de no solo la órbita de Plutón y todo lo que conocemos, sino que, como digo, también nos hace entender que podrían haber muchas más sorpresas en lo que hasta por ahora, digamos, muchos lo entendíamos como un vacío más allá de los límites de la influencia del Sol. ¿Cuántas sorpresas nos da el espacio? Noticias referidas a la evolución del ser humano. Huellas de un paseo, de una caminata, algo que todos damos en más de una ocasión en nuestras semanas. Huellas de seres humanos de hace alrededor de 23.000 años en Nuevo México, en White Sands, en los Estados Unidos de América, confirman que los seres humanos desde época tan antigua ya andaban por ahí, ya existían en nuestro continente. Los que como yo han estudiado pues el colegio entre los 90s, la primera década de los 2000, recordarán pues que nos enseñaban aquellas hipótesis que se daban por valederas, en las que se le asignaba a la población, el poblamiento del continente americano, una fecha relativamente reciente. Incluso todavía se asumía que la cultura chavín era algo así como el horizonte más antiguo de la civilización en nuestro país, como que había surgido de repente, algo no cuadraba. Ya después, con el paso de los años, se fue integrando en las currículas escolares y universitarias el asunto de Caral, pero ahora sabemos que incluso existen muestras civilizatorias más antiguas que esa construcción que está en el norte chico de Lima, ¿no? Que ese complejo que asombra al mundo, ¿no? Algunos lo llaman el Templo de Fuego. Realmente es impresionante cuando lo visitas también. Así que hay mucho por descubrir en la evolución, no solamente del ser humano, sino también en sus primeros pasos, nunca mejor dicho. Y esto es lo que ha ocurrido en White Sands, Nuevo México, cuando se ha hecho una nueva y más precisa datación de unas huellas que fueron encontradas ahí, y en pleno máximo glacial es cuando fueron realizadas esas pisadas. Entre 23.000 y 21.000 años antes del presente es lo que se ha estimado para estas. De hecho, la sorpresa viene porque durante bastante tiempo se manejó que el hombre había llegado a América a través del estrecho de Bering, algunos pocos quizá también desde la Polinesia por el extremo sur, hace pues unos 14.000, 15.000 años, pero ahora damos el salto hasta los 23.000 y eso es lo que ha quedado. Podría ser que en realidad se encuentren después otras pruebas
esperemos que no fragmentarias, sino contundentes, de que el ser humano estuvo andando por las Américas mucho antes, y cada uno de estos resultados, aunque a veces requiere de estudios y contraestudios para poder, vamos a decirlo así, ser digeridos y aceptados por la ciencia, pues poco a poco nos van dibujando un panorama de las grandes conquistas, los grandes descubrimientos de nuestra especie humana, en este caso los primeros Homo sapiens en llegar al continente americano. Conflictos en nuestro mundo, lo de nunca acabar. Estoy grabando esto la tarde del sábado 7 de octubre de 2023 y bueno, muchos han de haber escuchado lo que está pasando, esta escalada, ya no puedo decir ni de tensión, sino una escalada de violencia entre el Estado de Israel y Palestina, ¿no? Bueno, hay quienes se posicionan de un bando o del otro, dependiendo en ocasiones incluso ya ni siquiera de la razón, ya ni siquiera de cuestiones fríamente pensadas, sino por temas ideológicos, incluso temas que tienen que ver más quizá con el racismo, quizá con distintas fobias hacia una u otra religión. Y por supuesto de acuerdo a las creencias religiosas que profesan. Pero lo cierto es que aquí quienes pierden siempre son los ciudadanos de a pie, porque ya se están registrando cientos de muertos, cientos de personas heridas, y no todos son pues tampoco militares de uno u otro bando. Quizás se trate tanto de ciudadanos israelíes como de palestinos que no tenían nada que ver en el asunto, simplemente estaban ahí en lo que unos u otros consideran su tierra, y pues fueron alcanzados por los misiles, las armas, las respuestas y contrarrespuestas tanto de uno como de otro bando. El problema es que esta zona siempre ha sido un polvorín desde por lo menos la década de los 40 finales, cuando se constituyó el Estado de Israel, y prácticamente no han habido semanas de paz plena. Siempre ha habido uno que otro ataque, pero lo de ahora, digamos, al lograr las armas palestinas atravesar el escudo antimisiles, ¿no?, que algunos denominan como una especie de barrera de hierro del Estado de Israel, pues ya ha ocasionado una alerta y ahora nuevamente se está calentando esa zona. Pero no es lo único, esto digamos que ha salido en la prensa de todo el mundo. Hay otros conflictos que por algún motivo no son tan tocados, a pesar que son una auténtica limpieza étnica, una auténtica barbarie y un auténtico genocidio, como es lo que ocurre entre Armenia y Azerbaiyán. Resulta, mis queridos amigos, que en la zona del Cáucaso viven multitud de etnias, multitud de religiones, de formas de ver la vida, algunas más antiguas que otras, pero todos intentando aferrarse al terreno que consideran como su herencia ancestral. Uno de los más castigados de estos ha sido por supuesto la población armenia. Antes los armenios, que fueron el primer estado organizado, ni siquiera el Imperio Romano, sino ellos fueron los primeros en aceptar el cristianismo como religión oficial. Pues bien, ellos, a quienes en buena cuenta el mundo les debe la fe cristiana, estuvieron hasta no hace tanto ocupando tierras de la actual Anatolia, incluso pues llegando a conformar estados durante los siglos anteriores, un estado por ejemplo el de los armenios de Cilicia en el sur, en la costa mediterránea de lo que actualmente es Turquía, pero cuando el Imperio Otomano ocupa las distintas tierras y posteriormente se transforma en la actual y supuestamente secular República de Turquía, es cuando se produce el genocidio armenio. Deciden homogeneizar el país teniendo como el centro a la población musulmana y túrquica, así que lo sufren los griegos que habían vivido en esa zona desde muchísimo antes de que llegaran las hordas turcas del centro de Asia, y los armenios que igualmente habían estado ahí desde cientos de años antes que aparecieran lo que hoy conocemos como turcos. Eso hay muchos países que ya lo reconocen como el genocidio armenio, donde cientos de miles de personas de este grupo étnico fueron masacrados por los turcos que ahora pues quieren incluso formar parte de Europa y todo el asunto, ¿no? Y bueno, Azerbaiyán es un pueblo túrquico, ellos se sienten prácticamente uno con la República de Turquía, donde está gobernando el dictador Erdogan.
y pues ha ocurrido eso, que Turquía ha estado apoyando a Azerbaiyán y le tienen bronca a los armenios porque los ven como algo que no desearían que esté ahí, y también le tienen bronca como le tienen bronca a todo el cristianismo que estuvo en esas tierras antes de que las invadiera el Islam, dicho sea de paso. Así que bueno, los armenios vivían en una zona que fue en la época de la Unión Soviética asignada a Azerbaiyán y que se llama Nagorno-Karabaj desde mucho antes que se conformara el llamado pueblo azerí. Incluso el pueblo azerí, digamos Azerbaiyán, fue también un estado cristiano, más o menos a la par que Armenia, la llamada como Albania caucásica, así la denominaban, ¿no? Y después se convirtieron al Islam y empezaron a surgir estas diferencias, pero sobrevivían enclaves cristianos como el Nagorno-Karabaj. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que con esta guerra que de pronto hizo Azerbaiyán con el apoyo turco hacia Armenia, y los rusos se abstuvieron cuando tienen más bien un tratado supuestamente de defender a Armenia contra agresiones externas, pero no hicieron nada, es que terminaron de ocupar Nagorno-Karabaj y se han visto multitud de imágenes en las redes de cómo destruyen, queman y hacen todo tipo de atropellos contra poblaciones, contra iglesias armenias que en algunos casos tienen cientos o hasta 1000 años de antigüedad. Se destruye patrimonio, se ha obligado a que el 83% o incluso más, casi la totalidad de la población de los armenios de Nagorno-Karabaj, si es que no murieron en la lucha, pues que huyan con lo que tienen puesto prácticamente hacia Armenia, y que esa tierra sea colonizada por azeríes musulmanes. Esto, señores, se llama genocidio. Esto es un ataque más hacia los cristianos del mundo, pero como justamente los cristianos cada vez son vistos más como una molestia por la civilización secularista, pro-atea y anticristiana actual, sobre todo de Europa, pues se calla y no se menciona, no hay condenas internacionales, no pasa nada, ¿no es así? Ahí vemos la doble moral de los países, sobre todo de Europa Occidental, que dicen ser tan demócratas y tan defensores de la minoría, dependiendo por supuesto de qué minoría sea. Cuando se trata de minorías cristianas, les importa un pepino. Bueno, volviendo a aquello con lo que inicié el programa, el Señor de los Milagros en nuestro país, conocido también por supuesto como el Cristo de Pachacamilla o el Cristo Moreno, pero todos lo entendemos como el Señor de los Milagros. Para algunos, una pintura surgida a fines del siglo XVI, es decir, en los 1580s, 90s, pero para otros en el siglo XVII. Lo cierto es que en las primeras etapas de la implantación española en las tierras de lo que hoy conocemos como Perú, esa imagen ya estaba, y sin embargo al principio no fue muy bien vista, sobre todo por las autoridades virreinales. Bueno, se estima que la imagen original del Cristo, que no era todo lo que ahora podemos ver en la iglesia de las Nazarenas, sino básicamente el Cristo crucificado y poco más, fue pintada a mano por un anónimo que al parecer era un esclavo de origen africano, probablemente angoleño. Y hay muchas también tradiciones populares respecto a cómo es que la plasmó. Para algunos pues era un hombre que tenía algún tipo de don, de arte, y logró plasmar ahí la religión a la que estaba adhiriendo en ese momento, ¿no? Y así que en una pared sencilla del lugar donde vivía lo hace. Y la gente se empieza a congregar, empiezan a llegar más personas y se empieza ya a hacer notorio eso para las autoridades, que sospecharon, por supuesto, típico de la época, que podía ser pues una junta no recomendable, ¿no? Así que intentaron en reiteradas ocasiones eliminar a al Señor de los Milagros que estaba pintado ahí. Otros lo ponen desde un punto de vista más de lo sorprendente, ¿no? Como que en realidad no habría sido esto hecho por la mano de este justamente mencionado pintor anónimo de origen africano, sino que habría estado
este personaje dentro de una habitación, dentro del lugar del cual formaba parte la pared, y que en determinado momento pues quienes estaban alrededor habrían escuchado una especie de música celestial, habrían visto por las rendijas luces de colores imposibles y después habrían descubierto, algunos dicen que esta persona estaba muerta, otros dicen que desmayada, y la imagen así de hermosa como es plasmada en la pared, y nada podía borrarla porque en siguientes décadas y siglos ocurrieron devastadores terremotos en la ciudad de Lima. Caían las casas, caían los edificios supuestamente mejor planificados y construidos, pero nada logró derribar esa pared. Los virreyes de turno enviaban a pintores y a albañiles, enviaban de todo para destruir, pero pasaba lo que pasaba, se desmayaban, se les paralizaba el cuerpo y distintas cosas, y no lograban eliminarlo, hasta que al final dijeron, bueno, vamos a construir alrededor algo más decente, una pequeña capilla. Lo cierto es que transcurrió el tiempo y ahora está dentro de la iglesia de las Nazarenas, ¿no? Estas religiosas que son quienes lo cuidan, y sabemos pues que es una imagen que hay muchísimas personas que le atribuyen milagros, dicho sea de paso, por eso es el nombre y por eso es que tiene tanta fama, ¿no? Otro de los detalles es que pues esto surge en el denominado como barrio de Pachacamilla. En ese tiempo se le llamaba así, ahora corresponde a la zona que se le denomina Monserrate, lo cual es un derivado de Montserrat. ¿Por qué? Porque más allá se encuentra una iglesia también correspondiente al periodo español, en donde se encuentra una talla que es una copia, una versión de la Virgen de Montserrat, la patrona de Cataluña, una virgen del tipo vírgenes negras, como se le suele denominar, que pues fue traída en el tiempo, el periodo español, hasta ese lugar. Pero bueno, en ese tiempo se llamaba Pachacamilla. ¿Por qué? Porque se supone que ahí se establecieron o fueron reubicados por los españoles un grupo, una comunidad de indígenas que venían de Pachacamac. Ahora, ¿cuál es la curiosidad, la coincidencia, si acaso es tal, que Pachacamac fue durante cientos, si acaso no miles de años, un lugar en el que se realizaban ofrendas y llegaban peregrinos de distintos puntos de lo que hoy se llama Perú e incluso más allá, porque ahí había un oráculo, había una talla, para algunos de madera, que supuestamente de una u otra manera hablaba, incluso vaticinaba cosas. El dios Pachacamac, conocido también como el Señor de los Temblores. Qué curioso, porque al Cristo Moreno, al Señor de los Milagros, que surgió en el antiguo barrio de Pachacamilla, también una de sus formas de denominarlo es como el Señor de los Temblores, porque habría pues sobrevivido a distintos movimientos telúricos tan propios de nuestras geografías. Son esos datos que llaman la atención. Lo cierto, como digo, es que hay algunas cuestiones realmente conmovedoras cuando tú formas parte de la procesión. Yo le mando un saludo a mi tío Nelson, a quien suelo acompañar cuando estoy en octubre por allá. También, por supuesto, a la historia de cómo surgió el turrón de Doña Pepa, para algunos debido a una curación que recibió, un milagro, Doña Josefa Marmanillo. Ahí esa es otra historia incluso más conocida también por muchos. Lo cierto es que pues yo, como digo, cuando estoy en octubre por Lima, acompaño a mi tío a esta procesión, y hace años la ruta involucraba la zona de Barrios Altos, por ejemplo, ¿no? Barrios Altos, que era una ruta muy interesante, las calles son estrechas, y era una muestra increíble de fervor que duraba toda una madrugada. Después la desviaron y dijeron, no, va a ir por el distrito de La Victoria. Para mí le cortaron mucho de su mística, pero bueno, gustos y colores. Yo recuerdo que una noche, hace tantísimos años, pasamos por una de estas quintas, ¿no? La procesión pasa por el frente de una de estas quintas antiguas, y un grupo de personas despliega una gran pancarta, que era el reflejo de las esperanzas y también del dolor y de la problemática de quienes ahí vivían. El texto decía más o menos así: Señor de los milagros, te amamos, en ti confiamos, perdónanos por seguir en el vicio de la droga, sálvanos de esto. Era como un grito de petición de ayuda, personas que
encontrándose y siendo conscientes de ese problema, en realidad un problema de adicciones, un problema de salud mental, pues querían aferrarse a la espiritualidad, pedían, incluso mostrándolo así ante la gente, que ya sea por una intervención divina pudieran ellos salir de las garras de ese terrible flagelo que son las drogas, ¿no? Entonces eso a mí me quedó marcado porque yo dije, esta es una procesión donde realmente se ve el mover de una fuerza superior, porque no importa la edad que tengas, tu extracción social, los problemas que te acompañen en tu vida, unos supuestamente más fuertes que otros, porque es una atmósfera tal que los que menos piensas en realidad ponen su fe, al menos por esos días o quizá durante más, hacia ese Cristo milagroso, y lo más sorprendente de todo, que muchos aseguran que se obran los milagros. Sorprendente. Y bueno, otro dato interesante es que por supuesto son de todos conocidas las fechas tradicionales en las que sale el Señor de los Milagros, por ejemplo en el caso de Lima, ¿no? Bueno, hay una fecha que vamos a mencionar a qué se debe, ¿no? Resulta que el 28 de octubre de 1746, Lima padece el sismo más terrible, el que más destrucción ha causado, y esperemos que no se repita algo así, de toda su historia urbana. Las casas caían como si fueran castillos de naipes, todo quedaba en una nube de polvo, de muerte y de desesperación. Sin embargo, cuando la tierra deja de temblar, cuando los ojos de quienes habían sobrevivido pueden observar la terrible escena, se dan con la sorpresa de que el muro, que no tenía pues una preparación, una fortificación especial donde estaba la imagen del Señor de los Milagros, había permanecido en pie como un faro de esperanza en medio de todo. Los devotos se multiplican, la gente busca esperanza a los pies de la imagen del Señor crucificado. Y ahí es cuando surge la procesión, una muestra de fe en medio del caos, que desde entonces se repite como en tantas otras fechas. Ustedes saben que salen otras fechas del mes también en Lima, pero particularmente esa del 28 de octubre, quizá el día más desesperado que ha tenido Lima en su existencia, y no solo Lima, sino también el Callao, porque no quedó en terremoto la cosa, sino que también hubo un horrendo maremoto que cegó la vida de la mayoría de quienes poblaban lo que era el Callao en ese entonces. Es decir que, bueno, esto es solo una pincelada, nunca mejor dicho, dentro de los prodigios que acompañan al Señor de los Milagros en estas fechas. En sí, las fechas, digamos, tradicionales, aparte del 28 de octubre, por lo que les conté, conmemorando ese devastador terremoto, en las que sale el Señor de los Milagros son, por lo general, los días 7, 18, 19 y 28 de octubre. Y la salida última de cada año, estoy hablando de las salidas en Lima, por supuesto, la que digamos es el cierre y es mucho más cortita, es la del 1 de noviembre, con lo cual también se hace un empalme, ¿no? Porque ahí ya estamos celebrando la festividad de todos los santos, el día de los difuntos, de los santos de los fieles difuntos, o día de los muertos, como también le conocen en otras geografías y aquí también por influencia, ¿no? Es decir, es como una conexión espiritual con distintos pasos por los que el ser humano transita, ¿no? El Señor de los Milagros representando la esperanza, la vida terrenal, el esperar un prodigio que venga de lo alto, ¿no? Por alguna cuestión desesperada por la que estemos pasando, por algún anhelo que nuestro corazón oculta y que solo Dios conoce, y después las fechas de noviembre donde se conmemora aquello por lo que todos también vamos a llegar, ¿no? Una de las pocas certezas que tenemos es que nosotros vamos a llegar a ese estado que es el fallecimiento, ¿no? Con el día de los muertos o de los fieles difuntos y todos los santos, entendiendo todos los santos por supuesto no solo como aquellos que tenemos en una estampita o en una efigie como Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, sino esa aspiración a la santidad que el cristianismo nos invita a todos los seres humanos, a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, a vivir una vida que agrade digamos a nuestro Creador y que también sea buena para construir una sociedad cada vez mejor.
es decir, el llamado a ser santos, ¿no? No solamente se trata de los típicos santos canonizados y aceptados por la Iglesia, porque el mundo está lleno de personas que pues no trascienden a la notoriedad, a la fama pública, pero que han realizado actos verdaderamente nobles. Así que esas ya son las festividades que vendrían en noviembre, y por supuesto ya unas semanas más allá está ya la Navidad y todo, y es como el reinicio no solamente del año en sí, el año secular, sino también, vamos a decirlo así, el año de la fe, el año cristiano. Pasando a otros datos sorprendentes que han ocurrido en estos días. El clima, o mejor dicho, el tiempo atmosférico, las temperaturas están bastante desatadas. Para nadie es una sorpresa que en algunos lugares, no solo de nuestro país, sino del mundo en general, están habiendo pues temperaturas que no corresponden, ya no solo a lo habitual de la temporada, sino en general, no corresponden. Los propios lugareños se sorprenden porque perciben que algo no está dentro de lo esperado o lo esperable. Por ejemplo, en la década de los 60 se estableció un récord en temperaturas en nuestro país, concretamente en un punto llamado Neshuya, en la región Ucayali. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Cuál fue el asunto, el suceso? Pues que la temperatura llegó a más de 41 grados, 41 con ciertas décimas, ¿no? Eso, la temperatura tal cual, la sensación térmica seguramente fue varios grados superior y fue un auténtico infierno. Entonces se constituyó como la temperatura más fuerte registrada en nuestro país. Y justamente en este año y en estas semanas es cuando se ha detectado una temperatura ligeramente superior, que ya se acerca a los 42 grados, con una sensación térmica que más bien ya se acerca a los 50, en la localidad de Tingo de Ponasa, en la provincia de Picota, en la región San Martín en sí. En estos momentos lo que es la Amazonía está insoportablemente cálida, más de lo que ya es, y como dicen, se esperan que en este mes de octubre las temperaturas lleguen a sensaciones térmicas cercanas a los 50 grados, lo cual es totalmente inusitado, porque por aquí más bien ya deberían estar cayendo las lluvias, que siempre son bienvenidas, no solo porque refrescan los campos, sino también porque constituyen un alivio para el calor. Y sin embargo, aunque estamos recién en primavera, no es el verano, e incluso en Lima hay temperaturas con valores superiores a lo normal, y en buena parte de nuestro país algunos hablan de que ya está llegando un meganiño, un fenómeno del niño anormalmente intenso, y parece que ya no solamente se habla de, sino que ya se confirmó que así va a ser. Así que nos tenemos que prepararnos. Por supuesto han ocurrido algunas cosas como cortes de agua en distintas partes de nuestro país, en Lima, también en Tarapoto, etcétera, pero que parece que ya poco a poco se van subsanando, y si bien algunos mencionan que se trataría pues de estar realizando renovaciones, refacciones, también hay quienes dicen que se puede deber a la falta, a la escasez de lluvias. Yo he estado, por ejemplo, en un punto en las orillas del río Mayo, uno de los principales en la región San Martín, hace unos días, y me mencionaban, entre otras cosas, que ya deberían caer las lluvias, pero me mostraban los campos totalmente secos, lo cual también por supuesto redunda en una afectación hacia las familias que muchas veces son muy humildes, que ocupan esos lugares, ¿no? Personas que en realidad están desesperadas porque dicen, no sé hasta cuándo no va a llover, no sé hasta cuándo no podremos sembrar, porque si nos aventuramos a sembrar sin la certeza de que haya lluvias, perdemos esas semillas, perdemos días de trabajo, perdemos el escaso dinero que nosotros tenemos. ¿Y por qué andaba yo por esta localidad, en concreto Santa Ana del Río Mayo, ¿no? Y otras más por ahí, en esa zona que corresponde al distrito de Zapatero, provincia de Lamas, región San Martín? Y es que ustedes han escuchado, aquí nos adentramos en los misterios puros y duros, ¿no? Que se estuvo hablando en meses atrás de extraños ataques en distintas geografías de nuestro país. Hablamos aquí en el programa, tuvimos entrevistas a uno de los responsables de la municipalidad de Ocobamba en Apurímac. De hecho, eso está subido en mi canal de YouTube, Misterio Infinito Perú, que les invito a ver, Misterio Infinito Perú en YouTube, sobre unos ataques misteriosos, así como si fuera una ráfaga que nadie sabe de dónde vino, quién la causó ni a dónde se fue el culpable. Ovejas que eran atacadas como si les hicieran una especie de... la gente del lugar lo correspondía, hacía el símil con lo que dejaría un taladro, ¿no?
pero nadie escuchó nada, simplemente encontraban a los animales que además no tenían ningún tipo de sangrado, no tenían otras heridas, no tenían pues huellas como de dientes o de garras de algún posible depredador que hubiera hecho un ataque para alimentarse de estas pobres ovejas, sino simplemente agujeros de ese tipo, retiro de ojos, cosas muy muy raras. Los cuerpos no presentaban una descomposición como la que debería haber habido, y esto recordó a muchos el fenómeno chupacabra, que por supuesto el nombre suena hasta gracioso, pero es un fenómeno muy complejo que principalmente se ha presentado en la zona del Mar Caribe, ¿no? En países como Puerto Rico principalmente, pero también en otros lugares de esas geografías, incluso en Florida, el sur de Estados Unidos, etcétera, y que de cuando en cuando vuelve, como si se abriera una puerta a otra realidad, y este ser que para algunos tiene más de extraterrestre, más de ser interdimensional, otros hablan de experimentos macabros hechos por quizá los Estados Unidos u otras potencias, de pronto resurge. Es como si algo lo soltase, o como si lograra al fin abrir esa puerta hacia nuestro mundo, hace de las suyas, y de ahí o se lo llevan a su realidad de origen o desaparece sencillamente porque estas condiciones, digamos, de distorsión espacio-temporal o lo que fueran, puertas dimensionales, ya se cierran, ¿no es así? Lo cual también nos hace recordar otros casos, ¿no? Hay gente que afirma, en este mundo ha pasado de todo, amigos, en este mundo uno puede escuchar de todo, no digo que lo crean, no digo que yo lo crea en todos los casos, pero dentro de aquellos que acumulan archivos de sucesos insólitos, ya sea en nuestros años o ya sea mucho tiempo atrás, hay casos que por inexplicables, por extraños, por bizarros, por improbables desde el punto de vista lógico, solo quedan ahí y no se investigan más. Y tampoco es que se puedan investigar mucho. Personas que aseguran haber visto entidades voladoras que parecen, por ejemplo, antiguos pterodáctilos, aves gigantescas del pasado, que aparecen y lo mismo desaparecen. Hay hasta gente que asegura haber visto extraños seres como el famoso monstruo del lago Ness en Escocia, que de cuando en cuando vuelve a asomar su largo cuello y que para muchos sería un superviviente plesiosaurio, ¿no? Pero cuando se hacen investigaciones en ese lago, que tampoco es que sea tremendamente grande y difícil de explorar, no encuentran nada, salvo alguna expedición hace años atrás que logró tomar una especie de foto subacuática en la que se aprecia lo que sería una especie de aleta medio borrosa. Es como si estos seres, estas presencias, no fueran totalmente físicas, no fueran lo sencillo que es creer supervivencias de seres de otros tiempos, sino que en realidad vinieran desde otro lugar, que quizá ahí sí son comunes, pero llegan a nuestro mundo y acá están solo de paso, ¿no? Un chispazo, y quizá ellos mismos también estén igual de sorprendidos. Como el fenómeno también, por ejemplo, de los Alien Big Cats, ¿no? O panteras fantasma, que se han visto en muchas ocasiones en lugares de las Islas Británicas, como si fueran extraños felinos oscuros que nadie sabe de dónde vienen ni a dónde van, que incluso han ejecutado ataques contra animales y quizá contra alguna persona también, que han salido incluso grabados, ¿no? De manera más o menos cercana, y por lo tanto hay algunas pruebas de su existencia más o menos física, pero lo mismo aparecen que desaparecen y han sido avistados de una u otra manera en otros lugares del mundo. Ahí es donde entra y se cruza esta ciencia en formación, que sería la criptozoología, que es el estudio de animales que aún no están oficialmente aceptados, pero de los cuales hay ciertas evidencias, ciertos indicios de que podrían ser realidades, ¿no? Y se mezcla más hacia lo paranormal. Estos seres son verdaderamente parte de un eslabón evolutivo, o provienen de otras realidades y no entran dentro del campo de lo que pueda estudiarse desde el punto de vista de lo zoológico, ¿no? Como también ocurre, por ejemplo, con estos extraños homínidos, que de cuando en cuando vuelven a surgir avistamientos, testimonios, principalmente en lugares como los Estados Unidos, ¿no? Uno de los lugares más vigilados del mundo, como es el caso del Bigfoot o el Sasquatch, y que también incluso hasta en algunos lugares de las montañas de nuestro país se dice que se han visto extraños como hombres de las nieves u hombres salvajes, ¿no? Esto me hace recordar un libro que estuve leyendo días atrás. El libro se denomina El corazón de Asia, de Nicolás Roerich, ¿no? Y pues corresponde a finales de la década de los 20, ¿no? Aunque es una edición
que no tuvo mucho tiraje, tuvo solo unos 8.000 ediciones, de la excelente editorial Kier de Argentina, ¿no? Y bueno, básicamente es uno de los viajes de exploración que hizo Nicolás Roerich, que era un personaje, un investigador, un explorador y muchas cosas más, ¿no? de ascendencia rusa, que de pronto decide embarcarse por las tierras del Asia Central, los Himalayas, Sikkim, el Tíbet, y él refleja en sus escritos lo bueno y lo malo, pero sobre todo la esperanza, la realidad de ese gran mito justamente del corazón de Asia, como es Shambhala. Para algunos, una tierra de esperanza, una tierra donde vivirían seres poderosos, casi divinos, bajo la tierra, y a la que solo podrían acceder algunos iniciados, gente de buen corazón, algunos elegidos. Pero mucha gente afirma haberse encontrado con extrañas presencias denominadas Mahatmas o guías o lamas de esos mundos interiores, que hacen como incursiones en alejados poblados del Tíbet, etcétera, realizan algunas obras portentosas, algunas obras de bien, y también con eso se reaviva la fe en los pobladores de esas lejanas y altísimas montañas, el auténtico techo del mundo. Y dentro de lo que narra Nicolás Roerich en su libro, y estamos hablando, como digo, de finales de los 20, no solamente está el testimonio en primera persona de un extraño objeto aparentemente metálico que observaron en los cielos y que algunos interpretaron como un signo de Shambhala, es decir, una especie de objeto tecnológico, lo que hoy llamaríamos un ovni, ¿no? En el sentido de nave supuestamente extraterrestre, y lo estaban asociando con el mito de Shambhala, este posible mundo intraterreno. Bueno, para muchos esto ya, digamos, les dice bastante, sino que también testimonios de los denominados hombres o guardianes de las montañas o guardianes de la nieve, ¿no? Unos como hombres salvajes que pues eran vistos haciendo cosas imposibles, ¿no? En lugares nevados, etcétera, y que para algunos serían una especie también de guardianes de las entradas de Shambhala, es decir, testimonios de estos de seres extraños, de seres que no deberían estar donde están, hay muchos alrededor del mundo. Pero volviendo a nuestro país, a veces así este programa se caracteriza por discurrir por muchos temas, pero yo sé que igual todos les resultan interesantes. Bueno, ocurrió este suceso en Ocobamba, en Apurímac, pero no fue lo único. Como yo les decía, estuve por las orillas del río Mayo en la región San Martín, y es que han habido testimonios que han aparecido principalmente en la prensa local de aquí, pues de la región San Martín, donde yo me encuentro ahora y desde donde hago por estas fechas Misterios al Anochecer. Un primer testimonio en Barranquita, en el distrito de Barranquita, en el centro poblado de Las Palmas y también en la propia capital distrital, que corresponde pues al lugar, digamos, más hacia el este de la provincia de Lamas. Una persona, un jovencito, un adolescente, sufre un ataque de una entidad que para algunos era de tipo volador, que habría estado incluso saltando sobre los techos de esas casas, y después salió incluso en un canal local, en Vía Televisión. Yo me logré contactar con el periodista Tomás Paz, que realizó el reportaje, ¿no? Y había muchos testigos de este ataque. Se había dicho que en días anteriores habían observado extrañas luminarias, de todo, amigos, como para hacer muchas hipótesis de qué fue ese atacante extraño al que no pudieron ver al 100%, pero que parecía tener la característica de no ser humano, de ser muy grande, de ser volador y de estar posiblemente provisto de garras o algo por el estilo, y que lo mismo que apareció se fue. Pero no es este el único caso, porque después apareció otro, registrado en este caso por el canal Televisión Tarapoto. ¿Y dónde ocurrió este ataque? De lo que ya empezaban a denominar como pelacaras. Pelacaras es uno de estos mitos, no sé si tan mitos en realidad, visto lo visto, de la Amazonía peruana, que para algunos se trataría pues de seres humanos que, digamos, por alguna cuestión que no es para nada legal, atacarían a personas para extraer algo de su cuerpo, y para otros serían seres extraños, seres quizá demoníacos, que pues atacan a las personas para lo que fuese que van a hacer, ¿no? Estos entes de otra dimensión o de otro plano, ¿no? Entonces hay una mezcla ahí, como también con otros fenómenos extraños que ocurren en la Amazonía de nuestro país y también en otros puntos de la Amazonía. Hemos tenido también las intervenciones
de un invitado que pasó buena parte de su vida en el Amazonas venezolano, y él nos comentaba, ¿no?, muchos programas atrás, sobre extraños seres que se denominaban los albinos, que en este caso no atacaban a las personas, pero que eran una presencia constante, que era mencionada por distintos grupos humanos de la selva, como digo, en este caso de la zona de Venezuela o también partes del norte de Brasil. Incluso él dice haber registrado este tipo de testimonios en Colombia y también aquí en el Perú. Pues bueno, dentro de estas cuestiones está lo que en Brasil denominan como las luces chupa o chupa chupa, que vendrían siendo pues los causantes de muchos ataques de personas en la Amazonía de ese país, y encontraban a las personas pues en un estado calamitoso, porque era como si les hubieran quemado el rostro, era como si incluso hubieran tenido afectaciones en su salud. Los casos de ataques, como a un señor Barroso, ¿no?, en zonas amazónicas principalmente, pero no exclusivamente, y que dejaron secuelas terribles con contaminación por radiación y otras cosas que más apuntan a ingenios tecnológicos quizá originados en otros mundos, o quién sabe a qué. Son muchos, ¿no? Son muchos, y por la misma naturaleza de las zonas en las que ocurren, muchas veces no trascienden a la gran prensa, la que también tiene poco que hacer en cuanto a poder investigarlos, porque son sucesos que en ocasiones ocurren como con el fenómeno ovni, ¿no?, por oleadas. Lo mismo ocurre 1, 2, 3, 4, 5 en el transcurso de pocos días, y no vuelve a saberse más de esas cosas hasta que por algún motivo, como digo, como si una compuerta a otra realidad se abriese, vuelven a ocurrir años después en la misma zona o en otra zona con características similares. Y bueno, entonces después de esto, como digo, en Televisión Tarapoto apareció una nota de una señora que vive en un lugar rural en las afueras del centro poblado conocido como Santa Ana del Río Mayo, distrito de Zapatero, provincia de Lamas. ¿Qué es lo que acontece? Que bueno, esta señora venía caminando 8 de la mañana, hace pocos días, y como digo, 8 de la mañana, no era un suceso ocurrido en la plena oscuridad y que pudiera por lo tanto verse como otra cosa, como que pudiera haber sido una confusión, no, sino que en ese momento ella y su hija, en una zona llamada Vistoso Grande, son interceptados por un sujeto alto, al que no se le podía ver el rostro, vestido de oscuro, que les ataca, no pudieron ver, como digo, el rostro, y lo que más les llamó la atención es que parecía de alguna manera irradiar electricidad. Es como un choque eléctrico que hace que la señora se desvanezca. La joven, casi una niña, una adolescente en realidad, empieza a pedir auxilio, y entonces ahí la persona a la que yo logré entrevistar, que es quien vive en el propio Santa Ana y que sale en su auxilio, manifiesta que, bueno, la niña le contó que había sufrido este ataque, pensaba que su mamá estaba muerta, felizmente no, solo estaba desmayada, y el tema de estos como choques eléctricos, de esta extraña entidad. Esto pues fue un revuelo, llegó hasta la policía, según cuentan, y resulta que también me comentaron que en días anteriores en un pueblo cercano llamado San Antonio del Río Mayo había ocurrido un extraño incidente. Pobladores en una noche habían observado un objeto que lo compararon con un dron, pero en esa zona nadie tiene drones, menos de noche, y asimismo tampoco es que haya turismo demasiado por ahí, así que no puede haberse tratado de algún turista extranjero o de otra ciudad del país que estaba probando pues algún aparatito de grabación para hacer algún reportaje de YouTube o de televisión, menos a esas horas. Pero ellos ven este objeto con luces, como que va subiendo, va bajando, pero en general estaba muy alto. Entonces uno de los pobladores lo que hace, en medio de su extrañeza por ese suceso, es empezar a dispararle con su arma. Obviamente las balas no llegan a impactar en ese supuesto objeto, y la persona que estaba a su lado le dice que no lo haga, que no gaste munición porque eso está muy alto, y lo mismo se eleva y desaparece. Días después ocurre el suceso que les cuento en Santa Ana de Río Mayo, que está ahí casi pegadito. Entonces, y por no contar también otros sucesos que me han referido que tienen que ver más con lo subjetivo, ¿no? Un tema, como se dice, de mala vibra en determinadas zonas cercanas, como que en realidad
Son estos sucesos que ocurren de cuando en cuando en distintas geografías del mundo y que algunos piensan que se trata como de aberturas temporales hacia otras realidades, ¿no? Por las cuales se nos cuelan ciertas apariciones, ciertos quizás seres o espíritus, pero por supuesto esto entra dentro del terreno de la especulación pura y dura, dentro de, como le suelo llamar, el folclore paranormal o ufológico, pero hay hechos concretos. Los hechos concretos son que los sucesos acontecen, que las cosas están pasando, que hay gente que se ha visto afectada y muy posiblemente que también esto quede ahí nomás y no vuelvan a ocurrir otras cosas, que sería lo más deseable, porque ante todo lo importante es que se mantenga la paz en las comunidades y la paz y la tranquilidad y la salud en todos los seres humanos en general. Pero cosas raras están pasando en el mundo, cosas interesantes se conmemoran en este mes morado. Nuestro mundo no deja de ser un enigma. El tema viene cuando el enigma te alcanza. ¿Estás preparado para eso? Recuerdo que respecto al fenómeno OVNI, y siempre lo repito, discúlpenme si lo han escuchado antes y lo estoy repitiendo ahora, pero un conocido investigador, en este caso JJ Benítez, mencionaba que dentro de sus estudios llegaba a la conclusión de que tantos y tantos casos que él afirma pues que ha estudiado, que ha accedido de supuesto encuentro con naves y entidades de otros mundos, la gran mayoría era de dudosa intencionalidad buena, y que en concreto, ya si lo poníamos más pulido y todo, más de la mitad definitivamente correspondían a casos de agresiones, agredidos por supuestos seres de otros mundos. Así que ante lo desconocido, mejor poner tierra de por medio, cuidarse siempre y no ponerse en un plan que pueda hacer que la integridad de uno pues corra riesgo. Eso, amigos. Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú.